Muy buenas noches, compañeros. La clase ha de durar 30 minutos. Se le ha de hacer 5 preguntas al final de la clase. Ya vamos a empezar por esta primera parte. Este documento les voy a enviar al final de la clase. Eh, Como título dice, ¿no? ¿Por qué es importante la ingeniería de costos? Algunos ya han debido conocer este documento. Se lo avanza con el ingeniero doctor Ilayán. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la materia y al final vamos a enfocarnos en el proyecto que vamos a realizar al final del semestre. Es importante, dice, si no gestionamos bien los recursos, al ganar una licitación también podemos ganar un gran dolor de cabeza. ¿A qué se hace importante la materia para los que están cursando por primera vez? Eh, la ingeniería de costos lo que estudia es de dos formas. Uno puede ser desglosar a partir de un total. ¿Qué quiere decir eso? Uno como ingeniero civil puede tener el costo total de un edificio de 10 plantas y a partir de ese costo total ir desglosando pedacito a pedacito. Por decir, yo tengo 10 millones, un edificio de 10 pisos. Cada planta me va a ir costando 1 millón y por planta tengo que ir separando en columnas, en muros, pintura, puertas, ventanas, instalaciones, ir subdividiendo los costos. Es por eso que dice aquí, si no gestionamos bien los recursos al ganar una licitación. ¿Qué es ganar una licitación? La alcaldía cuando quiere construir un hospital, lo que hace es diseñar bajo una consultoría, una empresa consultoría, diseña un hospital que quiere construir. Y este proyecto se licita en el programa o es un sitio web, SICOES, Sistema de Contrataciones Estatales, donde se publican todos los proyectos a construirse de parte del Estado y ahí postulamos nosotros, cada uno de nosotros con nuestras empresas, ¿ya? Y nosotros nos presentamos y dicen, si ganamos, si no gestionamos bien los recursos, al ganar el proyecto, al ganar el concurso, podemos tener un gran dolor de cabeza. El presupuesto. Una vez que ya avancemos poco a poco los ítems son partes de un proyecto por pedacitos. Aquí dice, es el valor del costo estimado que tendría una construcción al ser terminada. No es un valor definitivo ni inalterable, es un valor aproximado. ¿Por qué no es un valor definitivo? Porque un proyecto, cuando nosotros queremos realizar, compañeros, tienen que entender que existen cambios. Estos pueden ser a cambios por fuerza mayor o por caso fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Por algún motivo, digamos, existiría un proyecto que se tiene que construir en 2 años, ¿ya? Entonces, en época de lluvia se inunda nuestro proyecto. O si estamos haciendo una carretera, un tramo de la carretera que estaba ya por asfaltarse, la lluvia, las aguas o el río se lo lleva. Entonces, ¿esto qué hace? Altera el costo o el presupuesto que nosotros tenemos. Y es un valor aproximado porque hasta el último día de la entrega va a seguir existiendo cambios. Dice, el valor real de la construcción, una vez concluida, será el resultado de aplicar los volúmenes reales ejecutados con los precios unitarios estipulados. ¿Qué significa volúmenes reales ejecutados? Ustedes deben saber, la mayoría ya debe conocer qué es una columna de hormigón, qué es una zapata de hormigón y qué es un muro confinado en pandereta o en distintas construcciones, ¿no? Un volumen real de una zapata de cualquier casa que ustedes hayan ido, hayan visitado o hayan construido, se tiene estipulado un cierta dimensión, ¿ya? Por decir, 2 metros por unos 50, por una altura de 50 centímetros es la base. Sabemos que las zapatas pueden ser de forma troncocónica. Sin embargo, en la construcción los albañiles no construyen exactamente 2 centímetros,
Sabemos muy bien que hay errores de medios centímetros en los cuales hace referencia esto a, eh, dice, una vez concluida, será aplicada el resultado de aplicar los volúmenes reales. Cuando ustedes sean ingenieros civiles, esta materia es muy importante. Van a tener volúmenes reales medido al final del proyecto y en función a esas medidas, a esos volúmenes, se han de cobrar todo el proyecto. Ustedes van a diseñar en esta materia un proyecto. Ejemplo, una ejecución de un hospital pequeñito. Van a diseñar ustedes. Y ustedes van a decir, voy a hacer construir una zapata de esta dimensión, pero sin embargo van a tener muchos planos. Plano de muros, plano de cubiertas, de cimientos, encortes y demás. Y al final, una vez acabado el proyecto, se tiene unos planos as will, que se llama planos reales, con las dimensiones ya terminadas. Y hay un programa que luego vamos a ir aprendiendo que lo saca cómputos métricos directamente de los planos. Después, ¿qué es un ítem? Aquí ya tenemos que hacer un paréntesis amplio. Y atiendan porque al final de la clase se les va a ir preguntando y a los que respondan, como les mencioné en clase, se va a regalar puntos. Esto también entra en examen. Definición. ¿Qué es un ítem? Aquí tenemos cuatro definiciones. Es una unidad de obra parte de un proyecto. ¿Qué hace referencia a esto? Es una unidad de obra parte de un proyecto. Un proyecto tiene, por ejemplo, puede estar constituido por 10 ítems o por una cantidad n de ítems. Todas las zapatas que se construyen se llama ítem ejecución de zapatas de hormigón ciclopio, puede ser, o hormigón armado. Todas las columnas es un ítem. Los muros de ladrillo es un ítem. Aquí abajito hay un ejemplo. Dice cimiento de hormigón ciclopio, es un ítem. Zapatas de hormigón armado es otro ítem. Sobrecimientos de hormigón ciclopio es otro ítem. Y así se va subdividiendo tareas o como se llame, partes de un proyecto. A eso hace referencia una unidad. Dice, incluye materiales, mano de obra y equipo. Ejemplo, cimientos de hormigón ciclopio tienen materiales. Está el cemento, la piedra, la arena, la malla puede ser. Entonces tiene materiales. Mano de obra, ¿quiénes los han de construir? Son los obreros, el albañil, los ayudantes. En zapatas de hormigón pueden ser armadores, encofradores. En columnas también puede haber armadores, encofradores. A ellos son mano de obra. Y equipo es las herramientas. Esto de equipo se divide en dos partes, equipo y herramientas. También se hace pregunta de esto. Equipo es todo aquel que funciona con un motor, como la mezcladora, el guinche, la vibradora y demás. Las herramientas son como la pala, picota, pato, espátula, regla, nivel de manguera y otros. Tercero, su cantidad es proporcional a la magnitud de obra. Su cantidad, dice. Aquí abajito, por ejemplo, de cimiento de hormigón ciclopio dice 64,17. Su cantidad sería metros cúbicos. Ya, entonces a eso está refiriéndose. Es proporcional, o sea, lo que se tiene de cantidad es lo que se ha de construir en la obra. Y cada ítem tiene su unidad de medida. Se definen por unidades de longitud, superficie, metros cuadrados. Longitud, por ejemplo, aquí hace referencia a longitud. Podría ser a impermeabilizante de sobrecimientos. Se mide en metros lineales. Superficie, ¿qué podría ser? Pintura, podría ser revoque de estuco, se mide en metros cuadrados. Volumen, podría ser hormigón, de columnas, de vigas, de losas. Peso, ¿quiénes son? Se mide, por ejemplo, clavos, alambre. Piezas se mide las puertas, puede ser ventanas, grifos, tazas, inodoros. Punto es ya en una ejecución antes de iniciar.
Y global hace referencia a una infinidad de cosas pequeñas. Y al final igual vamos a preguntar de eso. Rendimiento es algo igual muy importante. Es la capacidad de ejecución del obrero de un determinado lapso de tiempo, en un lapso de tiempo. Varían según la habilidad y experiencia de los obreros. Para hacerles entender un poquito más esto del rendimiento, igual es un tema, ya se puede desglosar, ¿no? El anterior semestre avanzamos un poco más amplio en el paralelo A. Rendimiento, aquí bien clarito dice, es la capacidad de ejecución, pero para que ustedes entiendan, yo puedo tener un muro de ladrillo de una N cantidad de metros cuadrados, pero lo que yo tengo que hacer es sacar un metro cuadradito de ladrillo. ¿En qué tiempo me lo va a hacer estos obreros que pueden estar aquí? O es decir, este canal que ustedes ven aquí tiene una dimensión de 30 centímetros o 40 centímetros de ancho por una profundidad de 1 metro y un largo de 20 metros. Tengo que saber en qué tiempo me han construido estos 20 metros con estas ciertas características en volumen. Una vez, ejemplo, podemos decir que esto han ejecutado en 8 horas los 20 metros de largo, pero yo ahora tengo que saber mi rendimiento. Por cada metro, ¿en cuánto tiempo me van a acabar? Entonces el rendimiento es por unidad de tiempo o unidad de medida de ítem. Después aquí tenemos balance técnica, tiempo y costo. Esto es un organigrama, cómo se subdivide. Como título está puesto la obra, se subdivide en técnica, tiempo y costo. Costo no llevamos en la materia, tiempo y técnica sí. Técnica significa planificar la obra. ¿Qué es planificar? Es hacer un análisis de qué va a ir sucesivamente sobre qué ítem. Es decir, yo por dónde voy a empezar, qué debo continuar y por dónde voy a terminar. Lleva una sucesión de pasos para poder acabar un proyecto. El tiempo es determinar cada ítem en qué tiempo se va a ejecutar. Y el costo es analizar los costos a detalle, más las variables de impuestos, em, los beneficios sociales como aguinaldo, seguro a la caja, subsidios, finiquito y demás, esos costos también contemplo, pero hay otra materia que van a llevar en octavo semestre que van a desglosar más a profundidad. Balance de costos en el cual nosotros vamos a analizar en la materia, son tres costos. Costos, primeramente, va a ser de los materiales, costos de los equipos, costos de los obreros. Y hay una variable de otro costo que es de los impuestos. Nosotros no analizamos, pero consideramos una cierta pequeña cantidad. Balance, análisis de costos. En aquí, a lo que les acabo de explicar, material, mano de obra y equipo. Material va a ser todo lo material que se ha de construir en la obra directamente, como pueden ver en la imagen. Mano de obra, todos los trabajadores que han de trabajar directamente o indirectamente como secretarios, pueden ser choferes y demás. Equipo y herramientas. Como ven aquí hay una herramienta, pero aquí esto es equipo, todos son motorizados. Y herramienta es aquello que no tiene un motor propulsor. Características de análisis de los costos. Ya aquí entrando, ¿no? Un poquito más al tema de análisis de costos de materiales, mano de obra y herramienta y equipos. Hay uno que es aproximado y uno específico. El aproximado, no hay dos procesos constructivos iguales, es cierto, depende de la habilidad del personal, es muy cierto porque hay
maestros jóvenes y hay con mucha experiencia, considera un promedio de insumos y desperdicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es insumos? Insumos es lo que pagamos, gas, agua, luz, aguinaldos, seguro social y demás. Y desperdicio es cuando los maestros albañiles, compañeros, cuando construyen un muro de ladrillo, siempre se desperdicia lo que son ladrillos, puede ser el mismo mortero. Y en distintos ítems va a haber pérdidas y se considera eso, una cierta cantidad o un porcentaje del ítem. Un análisis de costo específico es depende del lugar, depende del tiempo y depende de la secuencia de eventos. Depende del lugar. Si estamos en un proyecto donde se está ejecutando en una selva o en el altiplano. El tiempo, si está seco o está lloviendo o está con viento, depende de la secuencia de eventos. ¿A qué hace referencia? ¿Qué ítem va antes, después de otro ítem? Y a veces en esto ocurre problemas al ejecutar un proyecto. No te llega el cemento o no te llega el fierro y es un ítem que sí o sí debes acabar para poder empezar otro. Entonces, hay ítems que no dependen de otros, es decir, yo puedo estar ejecutando ciertos ítems, pero si no los hago, puedo avanzar otros, pero hay ítems que yo sí o sí los debo ejecutar para que mi proyecto continúe. Características de análisis de costos, hay, bueno, al inicio hablaba, ¿no? De esto, dinámico, deductivo, inductivo. El dinámico es, siempre va a haber costos de adquisición. Aquí dice incremento de costos de adquisición, cambio en sistemas impositivos. Aquí hace referencia a esto, eh, al incremento de costos en distintos lugares. Los materiales también no cuestan lo mismo en Oruro o en La Paz. Eh, Análisis de costos deductivo es cuando de un todo conocido llegamos a las partes desconocidas. Esto de deductivo es lo que les explicaba. Yo tengo mi edificio ya construido o ya proyectado y sé el costo total. Y a partir de ese costo total yo voy a poder saber ítem por ítem. Y de ítem por ítem voy a poder determinar material, mano de obra y demás. Inductivo significa cuando las partes conocidas se llega al resultado. Cuando yo conozco el costo de ítems y a partir de los ítems llego a un total, mientras que deductivo es a partir del total logro determinar los ítems y aquí a partir de los ítems el total. Componentes del costo, costos indirectos, costos directos. Muy importante que lo sepan esto, también se les va a preguntar. Gastos que no pueden tener una aplicación a un producto terminado. Costos indirectos. Por ejemplo, agua, luz no está relacionado directamente. Pago a la secretaría, pago a los choferes, puede ser subsidio prenatal, esos son costos indirectos. Costos directos son gastos que tienen aplicación a un producto terminado, como por ejemplo el cemento, la arena, el fierro, y son costos directos porque van a estar relacionados directamente con la obra. Incluso el costo de mano de obra y del equipo y herramientas. Creo que aquí deberíamos hacer un pequeño paréntesis. ¿A qué lleva esto? Formulario B2. Vamos a avanzar en la materia y pongan mucha atención. Bueno, vamos a ver una clase aparte de cómo llenar, pero este formulario B2 está en todos los proyectos, así sea muy pequeñito a muy grande. A nivel nacional se maneja este formulario B2. Análisis de precios unitarios. ¿Qué significa? Datos generales. Proyecto. Vamos a decir construcción de un hospital. Actividad, no vamos a llenar todavía. Bueno, podemos llenar. Actividad, columnas. Cantidad, ¿qué cantidad? 30 metros cúbicos. Digamos que tenemos 50 columnas que hacer. Unidad, ¿en qué unidad se miden nuestras columnas? Se mide en metros cúbicos. ¿En qué moneda va a estar el costo? En bolivianos.
Como segundo tenemos aquí, dice, uno, que vendría a ser materiales. ¿Cómo tenemos que llenar? Estamos hablando de columnas de un hospital de 50 columnas. ¿Qué tienen materiales las columnas? Materiales. Tienen fierro, tiene arena, tiene grava, tiene cemento, tiene agua. El cemento, ¿en qué unidad se mide? En kilos. ¿Cuánto va a entrar? Esto está hablando por un metro cúbico, solo por un metro cúbico. Cantidad puede ser en un metro cúbico, dos bolsas. Serían, si miden en kilo, dos bolsas son 50, 100 kilogramos. Precio, ¿cuánto cuesta? 60 bolivianos serían 60, 120. Costo total, bueno, 60 sería, ¿no? Aquí, y aquí sería, hay que multiplicar y tenemos el costo total. La arena, su unidad es en metros cúbicos, cantidad 0,80 metros cúbicos. ¿Cuánto nos cuesta el metro cúbico de la arena? Ponemos aquí y el costo total. Vamos a aprender a cómo calcular esto. Después, mano de obra. ¿Quiénes van a trabajar nuestras columnas? Estamos llenando del ítem de las columnas esto. Va a haber armador, encofrador, albañil y peón. Todos van a tener la unidad de horas porque van a trabajar en horas. Cantidad. Cada uno va a trabajar en diferentes cantidades de horas. El peón va a trabajar un poco más. Cada uno va a ir cobrando en diferente costo. Multiplicamos cantidad por precio, tenemos el costo total y sumamos aquí. Dice cargas sociales. Porcentaje del subtotal de mano de obra es del 55 al 71,18% bajo. Esto ya es determinado bajo las leyes. Nosotros podemos decir aquí 60%. El 60% de esta cantidad, vamos a llenar luego con un ejemplo en una próxima clase. De esta cantidad tenemos aquí impuestos, IVA, mano de obra. Eh, Esto lo que se hace es un porcentaje del subtotal de mano de obra más cargas sociales. Aquí creo que es el 14, 13 o el 15%. Después, aquí tenemos que llenar las equipo, maquinaria y herramientas de las columnas. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, puede ser guinche y vibradora, y como una tercera opción, otros, que va a englobar a pala, picota, carretilla, pato, espátula, balde, puede ser, baldes de agua y esas cosas, ¿no? Y eso les voy a ir explicando a más detalle en una clase presencial. Gastos generales y administrativos. Es la suma de uno, 2, 3. Eso nomás se llena aquí. El 5 utilidad. El 6 impuestos. Y una vez que tengamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, al final lo sumamos aquí. Precio total, precio unitario, dice la suma de los 6. Y aquí ponemos con dos decimales. Y eso vendría a costarnos un metro de cúbico de columna. Nos va a costar, por ejemplo, puede ser, no sé, 500 bolivianos. Un metro cúbico. Esta planilla está hablando por una unidad de metro cúbico de columna. Pero si nosotros tenemos 50 metros cúbicos y cada metro cúbico cuesta 500, nos va a costar en total 25.000 bolivianos hacer las 50 metros cúbicos o las 50 columnas. Cuantificación de obras. ¿Cómo se debe cuantificar una obra? Tenemos que cuantificar el número de eventos, que significa el número de ítems y la cantidad de sus componentes que figuran en el proyecto. ¿A qué hace referencia esto? Yo tengo que saber con exactitud cuántos ítems tiene mi proyecto o mi hospital. Puede ser, no sé, 30 o 300 ítems. Y tengo que saber mis columnas, cuántos metros cúbicos van a entrar de hormigón. Mi muro, cuántos metros cúbicos de muro voy a tener en todo el hospital. Eso dice, y cantidad de sus componentes que figuran en el proyecto. La cuantificación ayudará a determinar la cantidad de material, mano de obra y equipo requerido para la ejecución de obra. Una vez que yo determine mi cuantificación de ítems de columnas,
que acabo de explicarles, voy a poder determinar a partir de eso eh, qué cantidad de material, qué cantidad de mano de obra y qué cantidad de equipo voy a necesitar. Porque no puedo trabajar yo con un armador, un encofrador, un albañil y un ayudante las 50 columnas. Tengo que tener, por ejemplo, por lo menos unos 4 o 5 grupos. Entonces, para eso hace de mucha ayuda la cuantificación de obras. La importancia de la cuantificación. Si la cuantificación de una obra tiene 10% de error, el presupuesto tendrá por lo menos 10% de error. Imagínense que tienen que hacer una carretera de 100 kilómetros de distancia. Cada kilómetro más o menos está costando 100 a 200 millones de bolivianos. Estamos hablando 100 kilómetros en bolivianos como 700 millones de dólares. ¿O no? 70. Sí, algo por ahí. Imagínense su 10% de error por haber cuantificado mal. Algo de 70 millones de dólares, ¿o no? 7 millones de dólares sería. De error tendría nuestro proyecto. O sea, estaríamos, ¿y qué tal todavía si cuantificamos mm, más peor aún, nos hacemos faltar dinero, ¿no ven? La cuantificación es muy importante, compañeros. Por eso en el proyecto que vamos a hacer se les va a revisar cómo han contado los muros, cómo has contado las ventanas, cómo has contado las puertas. El muro, tú multiplicas base por altura y descuentas las ventanas, descuentas las puertas y me das el total. Eso me tienen que demostrar cómo han cuantificado. Por eso es muy importante la cuantificación. El departamento de presupuestos de obra es como el corazón de una constructora. Prácticamente sí. El que va a manejar el tema de presupuestos y costos va a depender mucho de eso, porque si maneja mal es como que al final te vas a hacer faltar dinero y vas a querer emplear materiales de mala calidad. ¿Para qué sirve la cuantificación de obra? Es una actividad que se persigue tres objetivos concretos y diferentes en varias etapas de la obra. Determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutar la construcción. ¿A qué hace referencia esto? Tenemos que determinar la cantidad de materiales en una construcción en función a lo que se va a ejecutar. En- Pónganse ejemplo que yo tengo que construir 10 metros cuadrados, pero cuantifico 12. ¿Qué está pasando? Estoy cuantificando 2 metros cuadrados de más. O sea, estoy pidiendo plata de más. Y esa plata, o sea, tiene todo dinero que te da la gobernación, tiene su justificativo, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de la cuantificación. Dos, esa cantidad posteriormente servirá para establecer el costo total de la construcción del proyecto y el de cada una de sus partes. Entonces, la cantidad de ítem nos va a servir para poder determinar un costo del ítem. Tres, se necesita cuantificar los conceptos de trabajo para establecer los avances de obra con fines de pago por obra ejecutada. Esto sucede cuando el proyecto, el hospital que se está construyendo, los obreros por semana se les paga y bueno, diré por quincena. Entonces, ellos ejecutan una cierta cantidad de trabajo y se les paga por lo ejecutado, ¿ya? Y tienen que saber ustedes, por ejemplo, el trabajador hace 20 metros cuadrados de ladrillo. Ustedes tienen que saber por cada metro cuadrado de ladrillo cuánto se le tiene que pagar. Es, es por eso esto. Y hay otro que que trabajan por jornal, es que trabajan maestros albañiles por 8 horas se les paga, no importa el avance que tengan, pero la mayoría de los proyectos trabajan por avance. Cómputos métricos, mm, ya vamos a avanzar esta parte más. Es que la hora nos va a ir ganando. Cómputos métricos. ¿A qué hace referencia cómputos métricos? A computar métricamente o milimétricamente la cantidad.
de un ítem. Les decía hace ratos, me van a demostrar las cantidades del proyecto. Eso es cómputos métricos. Demostrar cuántas puertas hay, cuántas ventanas hay, qué volumen van a tener todas las zapatas, qué volumen van a tener todas las columnas, cuánta distancia de cañería voy a usar, cuántos codos, cuántas T's, cuántas tazas, cuántos inodoros, cuántas hojas de calamina, em, diferentes ¿no? Ítems que va a haber. Entonces, ustedes tienen que cuantificar, tienen que demostrar en cálculos matemáticos, con gráficos, de dónde están sacando las cantidades. Al final, todo el curso va a ser un proyecto y todos, cada uno va a cuantificar a su manera, a su criterio, y de nadie va a ser igualito. Y en función a lo que compute cada uno, le va a costar su proyecto. Y para mí va a ser el proyecto que tenga una mejor cuantificación, porque yo lo voy a hacer con un software, y yo voy a tener el exacto, y el que mejor se acerque va a ser el mejor proyecto. Entonces dice, se realizan mediciones de longitudes, superficies y volúmenes de las diferentes partes de la obra. Aquí hay una zapata, tengo que cuantificar a detalle qué volumen tiene esta zapata, qué unidades asignamos. Usamos unidades del sistema métrico decimal. Para asignar a un concepto de la unidad correspondiente de peso, volumen, área o longitud, se toma en cuenta la unidad integrante dominante o la forma más fácil de hacer la medición. Ustedes ya tienen que ir averiguando, se les va a dar un proyecto, se les va a dar listado de ítems, ya tienen que saber cada ítem en qué unidades se mide. Yo no puedo medir un muro de ladrillo que se mide en metros cuadrados, medir en metros cúbicos. Ya a eso es referencia. Si un elemento medido por volumen presenta condiciones semiconstantes, en una de sus medidas es conveniente medirlo en unidades de área. ¿A qué hace referencia esto? El muro, ¿por qué no se mide en volumen y por qué se mide en área? Porque el espesor es constante en todo el proceso. A eso hace referencia. Y por eso es conveniente medirlos en unidades de área. Otra vez, cómputos métricos. Se puede hacer en dos formas. También se les va a preguntar esto. Cómputos en plano. ¿Qué significa? Una vez que yo tenga mis planos ploteados o en el AutoCAD o en el software que estás usando, puedes calcular el área, el volumen, la longitud en tu plano. O puedes computar por ejemplo, para los planos as will. ¿Qué es un plano as will? Les acabo de explicar hace ratos. Cuando yo acabo mi proyecto, mido lo que he ejecutado y en función a lo que he medido tengo que hacer un plano. Entonces yo puedo ir a computar en obra, puedo ir a medir mi columna, cuánto por cuánto está, cuánto de alto tiene, multiplico, saco el volumen. Entonces también puedo hacer cómputos métricos en obra. Ejemplo, aquí hay un ejemplo, calcular el volumen en metros cúbicos de la zapata. Puedo dividir esto en dos partes. Nos queda 4 minutos exacto. Posterior a esto se les va a mandar otro enlace y se les va a hacer las correspondientes preguntas, ¿ya? Calcular el volumen en metros cúbicos de la zapata. Divido esto en dos partes. Aquí tengo una parte de un rectángulo, tengo una base y tengo una altura. Y esto es una parte troncocónica. Entonces, para la parte troncocónica, no importa si está inclinado o de esta forma, el volumen se lo hace de esta forma. ¿Qué significa? H es la altura, tercios, área de la base mayor más la área de la base menor más la raíz cuadrada del producto de las dos áreas multiplicado por h tercios es el volumen de la parte troncocónica y tengo que hallar el volumen de abajo, lo sumo y ya tengo el volumen total. Esto es una planilla de cómputos métricos que hace referencia, hoja número 1 de Zapatas, calculista por Comumán y Rodrigo, la fecha de hoy día podemos anotar 6 de marzo de 2025, la obra Hospital Dios es Amor, ubicación en la zona, no sé, en la zona Campero, el ítem ya está aquí, descripción del trabajo, podemos decir ítem 1, descripción del trabajo, muro de las columnas, unidad en metros cúbicos, número de veces, largo, ancho, alto. El largo va a ser 0,30, ancho 0,30 y alto va a medir nuestra columna 3 metros. Multiplicamos y ya tenemos el total. Esto es de una columnita. Podemos tener otra columna de otra dimensión, igual, lo mismo anotamos
¿Y cuántas columnas tenemos de estas mismas características? Se anota aquí número de veces y hacemos un total. Se les ha de explicar esto a más a detalle. Aquí hay otro ejemplo. Calcular el área del piso utilizado en la planilla de cómputos métricos. Podemos hallar el área total. Descontamos este 4 por 2. Ya tendríamos 3, 2, 5. Aquí 3, 6, 10. 5 por 10, 20. 20 menos 2 por 4, 8. Serían 12 metros cuadrados. Eh, Ya esto vamos a avanzar después. Hasta aquí vamos a quedar, compañeros. Se ha grabado el video. Se les va a enviar un enlace para que puedan revisarlo. Voy a cortar esta reunión. Van a volver a ingresar los que desean ganar puntos. Vamos a hacer por lo menos 10 preguntas y con eso estaríamos concluyendo esta clase de hoy, jueves 6 de marzo. Gracias.